Muy bien, vamos a dar paso entonces a nuestra segunda conferencia magistral del día de hoy. Vamos a tratar de conversar un poquito los tiempos. Para ello, me permito comentarles, esta conferencia se titula Retos y desafíos de la transición hacia una agricultura regenerativa. Nos va a acompañar el doctor Manrubio Muñoz Rodríguez. Él pertenece al CIESTAM de la Universidad Autónoma Chapingo. Es ingeniero agrónomo especialista en sociología rural, con doctorado en problemas económicos y agroindustriales. Cuenta con formación complementaria en marketing y desarrollo organizacional por el ITAM y en el método de casos por el INCAE y PADE. Actualmente es responsable de las cátedras de gestión de redes de valor agroempresarial y políticas públicas agroalimentarias en 3 programas de posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo, donde promueve enfoques estratégicos para el fortalecimiento del sector agroalimentario. Doctor Manrubio, si nos hace favor de acompañarnos. ¿Listo? Bueno. Por favor. Muy bien. Buenos días. Bueno, miren, normalmente este tipo de eventos los hacen grandes organizaciones, grandes empresas, instituciones, ¿no? Y el Isaí, su grupo es muy atrevido porque así que se atreven a hacer este tipo de eventos a ellos, no siendo grandes instituciones, grandes empresas, ¿no? Entonces, eres temeroso ahí, entonces felicidades por hacer este evento. Bueno, miren, yo voy a hablar de un tema que tiene que ver con la transición hacia una agricultura pues, diferente, digamos, a la que tenemos actualmente. Si me pasas la presentación, por favor. Fue muy interesante escuchar a mis antecesores. Aprendí cosas interesantes ahí. Miren, el tema de que yo quiero abordarles es algo que tiene que ver en parte con lo que estamos viendo hoy en día. Varios a lo mejor no llegaron tarde por los bloqueos que hay en carreteras ahorita, y esos bloqueos tienen que ver con la agricultura, ¿sí? Y eso de alguna manera pues, se refleja algo y tiene bastante lectura, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, la que sigue. Miren, en cualquier evento que ustedes se paren de esta naturaleza, siempre vamos a escuchar de esto que se llama el principal reto alimentario que enfrentamos como humanidad. La que sigue. En el año 2009, la FAO fue el primero que elaboró este documento. Ustedes pueden ver ahí la liga. Y habló de estos números, esto de lo que nos habló ahí. Empezamos. Estamos hablando de 2009. Y de 2009 hasta la fecha, no hay evento que no se repita este desafío de que tenemos que aumentar 70% más los alimentos porque vamos a ser casi 10,000 millones de habitantes. ¿Sí? Ese es el reto que se plantea. ¿La que sigue? Yo quiero discrepar de este reto, porque si no cambiamos este desafío, si no seguimos poniendo esta música en cada evento, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sí? Y quiero voltear un poco el argumento. ¿La que sigue? Miren, si nosotros seguimos con esa narrativa, lo único que vamos a tener es más de lo mismo, como esto que tenemos aquí. Este gráfico lo único que nos refleja es lo que nos cuesta producir alimentos hoy por hoy. Hoy nos está diciendo que cuando tú vas a comprar un alimento a cualquier punto de venta, estás pagando apenas el 31% de lo que costó ese alimento. Las 2/3 partes llaman costos ocultos, costos que no pagamos, que los pagamos no como consumidor individual, los pagamos como sociedad, que son todos los costos ambientales y los costos de salud. Son 2/3 partes. Entonces, al mundo, a México le cuesta mucho producir alimentos, pero solamente pagamos 1/3 parte. Entonces, mi temor es que seguimos insistiendo que hay que producir más con este modelo, esto simplemente no tiene ninguna perspectiva de tener futuro. ¿Sí? Y la otra, mira, uno cuando ve los grandes números de cuál es la condición alimentaria de la población mexicana y mundial, pues uno se da cuenta, vamos a ver simplemente en hambre, sobrepeso y obesidad y hambre oculta por temas de deficiencia de micronutrientes. Y vamos a ver aquí que en México alrededor del 6% de la población sufre de hambre y en el mundo es el 10%.
Pero el tema del hambre no tiene que ver con un tema de producción de alimentos, tiene que ver con un tema de acceso a los alimentos, ¿sí? Entonces, esto no se lo podemos poner como responsabilidad a la agricultura, ¿sí? Esto es un tema de otro tipo, de otra naturaleza. Y cuando nos bajamos hacia abajo, vemos en el tema de sobrepeso y obesidad o hambre oculta, vean los porcentajes de población, ¿sí? Menores, adultos, etcétera, a nivel México, a nivel del mundo, que sufren de estos problemas. Entonces uno decía, yo, si siguiéramos insistiendo que hay que producir más, es porque uno tendría que ver esos números de hambre, pues algún de la 50%, 60% de la población. Y no es así. Si algo tenemos es hasta alimentos de sobra, ¿no? Pues todavía desperdiciamos una tercera parte de lo que producimos, ¿no? Y para consumir de más todavía. Lo que nos dice esto en todo caso es que la calidad de los alimentos que tenemos acceso es muy pobre. Tienen demasiadas deficiencias por la forma en que estamos produciendo, ¿sí? Entonces noten, de entrada aquí nos dice, no es cantidad, es calidad, ¿sí? Lo que tenemos que pensar, la que sigue. Y bueno, si vamos todavía, seguimos insistiendo en el que el desafío es producir más, pues vamos a tener una situación de degradación de los recursos. Para México, la línea de base de degradación de recursos bióticos, hídricos y edáficos, ¿qué nos dice? La que sigue, por favor. Nos dice simplemente que la magnitud de la degradación de recursos bióticos, hablando de cubierta vegetal, y sobre todo cubierta vegetal es del 63%, moderada, severa y extrema. Si nos vamos a los recursos hídricos, es una degradación del 64% y el 43% es moderada, severa y extrema. Estamos hablando de calidad de agua, acuíferos sobreafectados, calidad, contaminación de cuencas, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la dimensión de recursos edáficos, física, eólica, química, etcétera, también del orden del 62% desde moderada, severa y extrema. Entonces, pues seguimos insistiendo y pasamos por alto lo que hemos provocado en la forma que hemos producido. Lo único que vamos a hacer es deteriorar más los recursos hídricos, edáficos y bióticos. ¿Sí? La que sigue. Y bueno, vale la consecuencia que hemos tenido. Para mí este estudio, no voy a entrar en los detalles de la metodología, y en todo caso está la fuente, apenas se acaba de publicar, y nos dicen, miren, mundo, no van a producir más, van a producir menos, ¿sí? Y aquí nos está hablando, este es un modelo, yo creo que es de los más robustos que se han hecho en el mundo, que nos habla más o menos de cuál es el orden de crecimiento de la producción de una serie de alimentos, ¿no? El maíz anda entre un 27 y un 12%, 6, etcétera, etcétera. Entonces te dicen, justamente por la forma en que has producido y que has deteriorado tus recursos, pues vas a producir menos. Entonces, ¿para qué sigues insistiendo con lo mismo? O sea, ¿por qué sigues queriendo hacer lo mismo que has hecho hasta ahorita? Si vas a producir incluso menos. Bueno, entonces, ¿cuál es ese desafío? Pues todo nos dice, la que sigue, que el desafío tiene que ser producir alimentos con menor huella ambiental y mayor densidad nutricional. Ese es el foco. Y fíjense ustedes que si ustedes revisan la evidencia, cada vez hay más evidencia que nos dice, mira, no es que no quieras producir alimentos, o sea, yo no estoy diciendo que no hay que producir alimentos. Pues pones foco en menor huella y mayor densidad nutricional, paradójicamente produces más, porque pones el foco en el recurso suelo y agua, donde tú vas a producir esos alimentos. Y es como si uno pusiera el foco en decir, pues mi foco va a ser comer más. ¿Y para qué quieres comer más? Pues que si como más, voy a estar más fuerte, voy a estar más ágil. Pues no es cierto. Oye, mejor concéntrate en comer mejor, balancea mejor tu dieta, tu alimentación y vas a ser más productivo. Pues esto mismo pasa. Lo que pasa es que los sueldos los hemos visto como recursos muertos, como algo que pues uno dice, está el sueldo, ahí no hay vida, no hay nada. Al final es un organismo vivo el sueldo. Y si tú lo maltratas y produces como lo estás haciendo, pues te va a dar menos, ¿sí? Entonces, si ponemos el foco en esto, van a ver que vamos a terminar produciendo mejor, con mayor resiliencia, con mayor capacidad que lo que hemos hecho hasta ahorita. La que sigue, por favor. Y miren, también hay una cosa, entonces, pensamos nosotros cuando, yo entiendo que la narrativa de producir más es para que los que son agrónomos, veterinarios, las empresas que proveen de insumos, de tecnología, pues digan, pues tenemos un mercado enorme por delante, ¿no? Esta es una narrativa sobre todo que se ha impulsado
desde organismos multilaterales, sobre todo las grandes empresas que proveen insumos y bienes y servicios. Producir más, ¿sí? Y eso implica que vamos a tener más mercado. Pero es clarísimo que si seguimos produciendo, digo, este es un debate, mucha gente dice, no, si es así es, hay que producir más. Digo que no es así, ¿sí? Pero si seguimos insistiendo en producir más, como lo hemos hecho hasta ahorita, como siempre, simplemente va a ser imposible que tengamos más alimentos, como ya de hecho la evidencia nos dice. ¿La que sigue? Entonces, a la par que estamos insistiendo, nosotros tenemos, digamos, dos grandes, hablando, ya no hablamos de un sistema alimentario, hablamos de sistemas alimentarios. O sea, esto que discutimos acá lo están viendo mucha gente del mundo. Lo último que dejamos de hacer es comer, entonces nunca va a dejar de ser este negocio, mercado, producir alimentos. Pues es lo que necesitamos para vivir, ¿no? Entonces tenemos por un lado una serie de sistemas alimentarios que plantean cómo producir de manera diferente. Tenemos la agricultura y ganadería orgánica. Pues esto tiene como 60 años con sus propios esquemas de certificación, lo orgánico. Y ustedes ven cuánto ha cubierto de la producción global y de las ventas totales, no es más del 10% a nivel global, después de 50, 60 años, ¿sí? Y ustedes también ven que esto es posible porque los que producen de manera orgánica, ¿sí? Certificado y todo eso, pues pueden sostenerse, aun cuando sacrifiquen productividad, porque en el mercado les pagan un sobreprecio del 70%, ¿no? Entonces, ¿quién compra este tipo de alimentos? Pues la gente que tiene poder adquisitivo. Entonces, puede ser que sea un sistema que vaya a escalar más allá del 10, 15%, ¿sí? Por el costo que implica y el sacrificio en productividad. Después tenemos todo el tema de, en México se ha abrazado mucho el enfoque agroecológico, vamos a ver qué resultado nos da, ¿sí? El tema de agricultura de conservación, sobre todo el CIMIT ha impulsado mucho esto, ¿no? Con sus tres prácticas, ¿no? De reducir la labranza, dejar rastrojos de la cosecha anterior y hacer rotación de cultivos, y hemos visto cómo ha avanzado en este país también. Ahí está. Tenemos la agricultura regenerativa y un enfoque que se está impulsando últimamente, que es la agricultura perenne, que es un enfoque que significa convertir los cultivos anuales en cultivos perennes, ¿sí? Así como es la alfalfa, por ejemplo, pues piensa en un trigo, en un maíz, que no tengas que sembrarlo cada año. Y esto ya las semillas ya están disponibles, los sistemas ya están, pero todavía tienen menor rendimiento, pero esto está empujando. Después tenemos el planteamiento de otro tipo de sistemas alimentarios que también, pues el que nos acaban de ofrecer los panelistas anteriores, de la agricultura protegida, ¿no? Bueno, dicen que ya es controlada, pero protegida de alguna manera te permite tener mayor control de ese tipo de factores hacia el abierto, ¿no? Pero tenemos todo lo que son, ya no hablamos de agricultura, sino de industria, la industria de agricultura vertical, que tuvo su auge, sobre todo antes y durante la pandemia, pero ahorita ha sido un tronadero de empresas por todo el mundo, esa burbuja explotó. Sin embargo, aprendieron cómo producir alimentos y qué tipo de alimentos, ¿sí? Y pues no sé si ustedes se fijaron, pero apenas la semana pasada se promulgó la ley de mejoramiento genético de precisión en Inglaterra. Es el primer país que promulga esta ley, que básicamente tiene que ver con producir alimentos mediante esquemas de edición genética. No son transgénicos, ¿sí? No son transgénicos porque no pasas genes de una especie a otra especie diferente, sino simplemente identificas un gen que es responsable de algún atributo que no te interesa en la misma especie y lo editas, ¿sí? Bueno, ellos encontraron justamente un mercado en la agricultura vertical, con un tronadero, con toda la producción de hoja, que es un cultivo de muy valor, con un sistema tan costoso. Dicen, oye, ¿y qué pasa si editamos genéticamente el jitomate para que sea una plantita más chaparrita, que se pueda producir en forma vertical? Y allí tenemos ya la infraestructura, ¿no? Y ya están empezando con los verdes y todo eso. Entonces, esa cosa viene, ¿sí? La industria de fermentación de precisión, la industria de alimentos basados, la proteína basada en planta y la industria de proteína cultivada, eso que le llaman carne de laboratorio, que no me gusta el término, pero así es, ¿no? Noten que todo esto va sobre todo, las tres últimas, a producir proteína alternativa, porque buena parte del agua y los recursos de este planeta los usamos para producir proteína de origen animal. Entonces, pues, mucho de la propuesta de estas nuevas empresas va hacia buscar alternativas más ecológicas, de menor costo, etcétera, aunque ahorita no son de menor costo, pero ahí están, ¿sí? Entonces, uno de repente cuando habla en el ambiente de los agronegocios, uno ve la parte de producción de forma convencional, no suelo, agua. Esto ya ni siquiera no ocupa ni suelo,
muy poquita agua, ¿no? Y es otra forma de ver las cosas. Y ahí andan, jalando mucho capital y aprendiendo y echando a perder, pero están dando sorpresas, ¿sí? Todas estas tecnologías que vemos aquí básicamente ayudan, ¿no? Toda la secuenciación y edición genética, biología computacional, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, nanotecnología, todo el tema de drones, el microbioma, robótica. Esta ayuda a los dos sistemas, a los dos sistemas. Entonces, hay que ver también más allá de la agricultura y la veterinaria convencional. Hay otros que están viendo el mundo de otra manera. La que sigue. La que sigue. Miren, y todavía quien dice que no nos hagamos ilusiones, que no tenemos perspectiva, o sea, que hagamos lo que hagamos, ya nos agotamos y estamos sobrepasando mucho la capacidad de resiliencia en nuestro planeta. Y dicen que hay que buscar otros planetas, ¿no? Aquí perder otros planetas, otra galaxia, no sé, ¿sí? Stephen Hawking, por ejemplo, el físico, aquel decía que la humanidad solamente va a ser viable si ir hacia el espacio, ¿no? Y hay quien tiene mucha lana y ya está construyendo sus cohetes para irse para hacer viajes interplanetarios, ¿no? Eso dicen, ¿sí? Vayan comprando sus boletos, ¿sí? Porque dicen, mira, haga lo que haga, no tienes posibilidad. Bueno, para que vean que hay otra forma también de ver el futuro, ¿sí? La que sigue. Y miren, yo me quiero concentrar en todo caso en la agricultura y ganadería convencional. Al final, el grueso de los alimentos que se están produciendo hoy en día, pues dependen del suelo, dependen del agua. Y nosotros vemos que hay dos caminos a los que estamos empezando a caminar. Ya dimos los primeros pasos. ¿La que sigue? Uno tiene que ver con el uso de bioinsumos. O sea, cada vez más, yo no sé si venga el director de FIRA más al rato, pero lanzó su programa de Sustenta Más, que básicamente está diciendo, señores agricultores, ya está demostrado que no es necesario aplicar tanto fertilizante químico. ¿Por qué no quitan 15 o 30% de ese fertilizante? ¿Sí? Esto es una bomba para el productor, decirle eso y dice, oye, pues voy a castigar mis rendimientos. Pero así están mandando la señal. Y si tú lo haces, te va a salir gratis el bioinsumo que vas a aplicar. Y a los intermediarios financieros les dicen, y a ti te voy a dar un estímulo desde 1.5 hasta 3 puntos en la tasa de interés si logras que tus acreditados bajen la cantidad de fertilización química. Ya lo están haciendo. Porque estamos viendo cada vez más, caso Brasil a la cabeza, que es cierto que sí es posible usar este tipo de soluciones, de biosoluciones, para poder bajar la huella química sin sacrificar producción. Pero el otro camino tiene que ver el de las prácticas, modificar labranza, dejar de ver el rastrojo como basura y dejarlo como cobertura, hacer rotación de cultivos, combinar ganadería con, empezar a hacer una serie de costas de cultivos de cobertura, reciclaje de materia orgánica, o sea, prácticas. Y hay algo que los une, dame la siguiente, por favor, que al final tiene que ver con esto que se llama el microbioma. O sea, al final nos estamos dando cuenta que los bioinsumos funcionan porque históricamente han estado asociadas muchos microorganismos y todo este tipo de capacidades de las plantas. Aquí Marcelo nos puede dar una cátedra de que las plantas por sí solas, a veces nos olvida que la planta por sí sola es capaz de producir sus propios alimentos, así como hacen las algas y las cianobacterias, ¿no? O sea, las plantas no necesitan realmente para poder producir, ¿sí? Más que yo no sé por qué hace varios años pensamos que no necesitan. Nosotros necesitamos de ellas, pero ellas no nos ocupan. Ellas pueden hacer su chamba solitas, ¿sí? Solitas la pueden hacer. Y entre menos les estorbemos, mucho mejor. Pero eso apenas nos estamos dando cuenta. O sea, esto es muy reciente que nos estamos dando cuenta que la fijación biológica del nitrógeno, que la solución de fósforo, de potasio y toda la capacidad que tiene la planta de comunicarse con todo su entorno le permite hacer su chamba, ¿sí? Y apenas lo estamos viendo. Y esto tiene que ver justamente con el microbioma. Entonces, si tú haces esta vía, pero simultáneamente haces prácticas para dar mejor condición a los cultivos y a los suelos, de que se restablezca toda esta microbiología que hemos matado, las cosas van por otra vía, ¿sí? La que sigue. Y bien, todo el tema de lo que es la agricultura de precisión o digital, la 4.0, pues no son más que herramientas que nos van a permitir mejorar esta vía o esta vía de las prácticas, ¿sí? Ya está aquí, o sea, ya está aquí, y pues aunque nos dé miedo, como decía el colega de finca, pues es una cosa que nos facilita mucho la vida. Yo también creo que
no va a reemplazar a los agrónomos ni al agricultor, pero sí va a dejar sin chamba los que no las adopten, ¿sí? Porque sí hacen la diferencia y sí te ayudan a ser más preciso en este tipo de cosas. Y súmele todo lo que viene de la biología sintética, como decíamos. Todo esto nos va a ayudar. La que sí. Ay, carajo, la que sigue. Ahí está. Miren, aquí es un tema interesante. ¿Quién está empujando cada vía? ¿Quién empuja toda esta vía? Pues básicamente la industria de agroinsumos, maquinaria, equipo y las empresas agtech. Sí, pues aquí es donde hay posibilidades de tener un ingreso y eso está bien. ¿Quién está empujando esta vía? Sobre todo las familias de agricultores, yo le llamo entrantes. O sea, hace rato decía alguien que hay mucho miedo, que hay un tema cultural de resistencia por las nuevas tecnologías. Y eso es normal, o sea, la mayoría somos de mi edad para arriba, ¿no? Entonces, fíjate, cuando tú llegas a un agricultor y le dices, oye, no apliques 30% de la fertilización química, no lo ocupas, dices, ay, espérame, muchos años me dijeron que además le pusiera mejor y que para que faltara, pues que sobrara. Y ahora me dicen que no. ¿De dónde viene eso? A ver, o sea, piensan ustedes en alguien que escuchó toda una narrativa durante 70 años diferente y ahora le salimos con otra. No te la va a aceptar tan fácilmente, ¿sí? A pesar de que vean los resultados ahí. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay una generación de agricultores que están llegando a la agricultura, reemplazando a la generación anterior o complementándose con ella, ¿sí? Le llamamos entrantes, o le llamamos a aquellos que vienen de Estados Unidos o que salieron de su territorio y regresan a su tierra y retoman las tierras de su familia, pero llegan con otra perspectiva, ¿sí? O bien la industria alimentaria detallista. Ustedes vean cómo quien se ha subido a este boom de la agricultura regenerativa son los grandes autoservicios, la grande industria alimentaria, porque están viendo que efectivamente puedes bajar tus costos de producción, mejorar la calidad, tener una serie de credenciales ambientales que te permiten presumir en los mercados, ¿sí? ¿Quién empuja esto? Pues son sobre todo este tipo de empresas, ¿no? Entonces, yo digo que por ahí va el asunto y pues prepárense para poder subirse a cualquiera de estas dos corrientes, dos grandes vías, ¿no? Nosotros acabamos de iniciar ahí junto con FIRA, el Sistema de Chapín, un diplomado en agricultura 4.0. Y fíjense, recibimos 600 solicitudes y eran puros requisitos de que fueran agrónomos o veterinarios que tuvieran contacto con el productor. ¿Sí? Yo entrevisté como unos 60, 70 para ver en qué andaban y pues me di cuenta que hay distintos avances, ¿no? Sí es cierto que le tenemos miedo por los viejitos, los jóvenes no le tienen miedo a esto, ¿sí? No le tienen miedo a esto. Entonces, por eso dijimos que sean jóvenes. Y de manera natural se decantaron. Yo nunca vi no vi ningún demandante de 60 años. O sea, yo tengo 61 años, no ninguno. Obviamente, pues dice, yo ni le entiendo esas cosas. ¿Sí? Son puros chavos, puros jóvenes, ¿eh? Y cada cosa que nos estamos encontrando en lo que están haciendo los chavos, que dije, ay, bueno, bien en serio. Entonces, no me espanta esa resistencia cultural, yo creo que es normal, y viene una nueva generación que va a abrazar este tipo de asuntos. Y ya están. ¿La que sigue? Creo que ahí termino. La que sigue, por favor. Ya es la última, ¿verdad? Bueno, es la última ya. Deja espacio para que pregunten. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Críticas? ¿Comentarios? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Dime. A ver, déjame darte el micrófono, si no, nomás tú te escuchas. Vale. Hola, buenos días. ¿Cuál puede ser, digamos, o cómo podemos llegar con nosotros trabajamos con muchísimos productores, pero con ellos hay mucha resistencia al cambio por el miedo a las nuevas tecnologías, al cambiar la manera de trabajar por el no saber o la incertidumbre que va a haber hacia el futuro? ¿Cómo podemos llegar o más o menos cómo podemos transmitirles toda esta parte para la innovación y el desarrollo en el cambio muchas veces de los procesos, muchas veces también los temas de las buenas prácticas pecuarias que las implementen todavía de mejor manera enfocado hacia esto? ¿Tú en qué industria estás? En la apicultura. ¿Apicultura? ¿Eh?
Vas. La apicultura, sí, correcto. Gracias. Ajá. Bueno, ¿alguien más? Ahorita vamos a... Solo, finalmente, aunque no sea el objetivo, como bien dices, cambiar el discurso, ¿consideras que de cualquier manera sí hay que incrementar la producción de alimentos? Digo, no como meta. ¿Y cómo tendríamos que relacionar la agricultura regenerativa con otros sectores de la producción, sobre todo en la parte que comentabas de que posiblemente pues, la mano de obra se desplace, no digamos en gran cantidad, o no lo sé cómo vaya a ocurrir, ¿no? Pero cómo hacer esa relación, porque al final pues necesitamos ocupar esa fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, que no una solución genere algún tema. Pero ¿cuál fuerza de trabajo es esto? La mano de obra con estas tecnologías y que finalmente decías que de alguna manera va a haber menos requerimientos de mano de obra con algunas tecnologías, ¿no? Que muchas veces es un poco el temor en las tecnologías, ¿no? Y ahora lo que hacían 10 trabajadores, ahora lo va a hacer un equipo fulano que va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, seguramente puede haber algún desplazamiento. ¿Y cómo tendríamos más bien que relacionarlo con qué otras tareas o actividades colaterales o relacionadas con la agricultura regenerativa tendríamos que estar visualizando, ¿no? En una visión más holística, más completa? Dime. Bueno, por ejemplo, de acuerdo a la diapositiva, y bueno, es correcto, ya tenemos la agricultura orgánica, la agroecología, y ahora que está este concepto de la agricultura regenerativa, ¿tú crees que va a tener un mayor impacto o mayor uso, o que realmente va a crear un cambio en nuestra agricultura en comparación con agricultura orgánica, agroecología, que como bien mencionas, no ha tenido como no hay un gran volumen o número de hectáreas que se dediquen a este tipo de producción? ¿Alguien más? También pueden criticar, hasta... No estoy de acuerdo. ¿No? Bueno, miren. Yo empiezo por la que dice aquí, mi estimado. ¿Cómo te llamas tú? Juan Carlos. Mira, Juan Carlos, los panelistas anteriores, el que estaba aquí de finca, señaló de manera insistente que hoy el problema número uno que tiene es mano de obra. ¿Sí? Y cualquier persona que ande en la agricultura, en la ganadería, sabe que el problema a veces más importante que tiene es que no hay quien quiera trabajar en el campo. O sea, no hay mano de obra. O sea, de repente estamos preocupados por el tema del desplazamiento de mano de obra cuando lo sufren los que están en la producción es mano de obra. Ahora alguien dirá, pues, con lo que pagan, ¿quién va? Bueno, lo que pasa es que esas personas tienen otras alternativas, ¿sí? Otras alternativas diferentes a trabajar en la agricultura, y puede ser que le paguen lo mismo, pues no es lo mismo andar ahí en el sol, o a veces adentro de los invernaderos, o qué sé yo, que está trabajando en una industria con aire acondicionado, que estás sentado, sí, al final estás compitiendo por mano de obra. Y lo que están aprendiendo muchas empresas hoy en día de agricultura protegida sobre todo, yo tengo un amigo que está en cierta región del país, tienen 80 hectáreas, y él dice que todos los días cuando se para, cuando se levanta, va y le reza, es muy católico, ¿no? La Virgen de Guadalupe dijo, Diosita, Virgencita, ojalá que hoy no me falte el 30% que suele faltar a la empresa, ¿no? Y pues le falta 30% siempre, ¿no? Sigue persinándose, ¿no? Dice, 30% me falta día con día, ¿sí? ¿Dónde están? No, ¿dónde están? Entonces, yo no creo que sea ese problema, el tema del desplazamiento de mano de obra. Al final, este tipo de tecnologías y cualquier tecnología siempre es resultado de algo. Alguien la está demandando por algo. Entonces, la automatización y tecnologías que tengan ser eficientes son como consecuencia de que hay un problema de la mano de obra, ¿sí? Bueno, eso es mi opinión ahí. ¿Qué tanto tiene posibilidades de escalar más la agricultura regenerativa que todos los demás enfoques? Yo creo que puede, si tú te fijas, la agricultura orgánica es un esquema básicamente que cambia los insumos químicos por los orgánicos, ¿sí? Pero yo no conozco ningún trabajo así serio, y las empresas que lo hacen nos dicen que ese cambio implica sacrificar
arriba de 30% en productividad. O sea, no tienes los mismos rendimientos que tienes con insumos de síntesis química. ¿Sí? Sacrificas 30%. Dicen, ¿por qué lo hacemos? Porque nos paga más el mercado y además no tenemos problema para vender sus productos en ciertos mercados. ¿Sí? Si lo quieres vender en México, pues ahí te vas a quedar con tus productos, ¿no? Pero si vas a Estados Unidos o Europa, tienes mercado. Entonces hay mercado, hay gente que tiene la capacidad de pagarlos, ¿sí? Y te los adquiere. Entonces dicen, es más fácil vender un producto con una etiqueta orgánica, certificado, ¿sí? Y además me pagan un sobreprecio y eso compensa mi menor producción, ¿sí? El tema es que pues, es un esquema muy regulado, la certificación es complicada, ¿no? Y además implica casi nacer como agricultor otra vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo que ha avanzado, 70 años. Ahora, tú dirías, ¿es mucho, es poco? Pues, la agricultura que tenemos nos ha llevado 10,000 años, entonces, ¿cuánto más queremos que lleve este sistema para que se consolide? La agricultura regenerativa, a diferencia de la orgánica, no plantea sustituir esos insumos, sino convivir con ellos, ¿sí? Yo creo que ahí hay un enorme cambio. Y la otra, la agricultura orgánica nunca ha puesto el foco en la regeneración de los recursos. Yo os presentaba un gráfico de la magnitud de la degradación del suelo, agua y recursos naturales. Y eso en lo orgánico no se lo ha planteado. Y lo regenerativo dice, tenemos que por lo menos detener el deterioro y empezar a revertir ese deterioro. Para mí ese es un planteamiento muy distinto a lo que han hecho todos los demás enfoques. La agroecología creo que yo siempre he dicho que es el movimiento armado de la agricultura orgánica y regenerativa, ¿no? Porque esos son los que están por delante tirándole a todo el mundo y que hay que cambiarla. Está bien, o sea, pero no tiene todavía fundamentos. Yo no conozco ningún país que haya basado su autosuficiencia, soberanía con la agroecología. No lo conozco todavía. Y los que han intentado, pues han caído, ¿sí? Entonces, la agricultura regenerativa es un esquema que va entre la agricultura orgánica, la agricultura convencional, va en medio, pero pone foco en la salud del suelo, en recuperar la salud del suelo. Y yo creo que en ese sentido, cuando tú lo haces, la evidencia dice que tú tienes más capacidad de soportar esos cambios, esa variabilidad de clima. Entonces, es más estable la producción. Entonces, yo le veo más posibilidades. La última, el hecho de que se suba este movimiento, los grandes autoservicios, las grandes industrias, son las que tienen el poder de decirle al productor, si produces así te lo compro, si no, no. Mientras que los otros movimientos los empujan los que proveen insumos. Y entonces, si tú te provees insumos, el poder está del lado del productor. Dice, no, pues yo no me interesa eso. Yo soy el que tiene el poder de decir sí o no. Pero cuando vas a vender y el que te va a comprar te dice, ¿es así o es así? Pues ese tiene más posibilidades de imponer esto, ¿sí? Por eso yo le veo más posibilidades, ¿sí? Tan. Bueno, gracias, provecho y que te vaya bien.